Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a este estudio invitando a Dios para que nos acompañe en el mismo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te doy en esta hora por la oportunidad que nos concedes de compartir con nuestros hermanos este estudio de tu palabra. No hay ser humano alguno que se pueda bastar y decir, yo sí soy idóneo. Ninguno de nosotros somos idóneos ni dignos, Señor, de estar delante de ti, pero en los méritos de Jesús nos acercamos. Danos, por favor, de tu sabiduría para poder comprender tu palabra. En Jesús. Amén. A uno de estos mis hermanos pequeños. Este es el título del estudio que vamos a disfrutar durante esta oportunidad, durante toda esta semana. El versículo de memoria dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es muy interesante que durante la lectura que nosotros realizamos de la palabra de Dios de la Biblia, vamos a encontrar que es un libro que le dedica mucha atención a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Parece ser que es un libro dedicado y pensado también en estos segmentos poblacionales que con frecuencia son muy vulnerables. ¿Cómo podemos identificar a un extranjero? Bueno, un extranjero no necesariamente tiene que ser alguien que venga a vivir a tu país. Incluso dentro del mismo país se pueden presentar desplazamientos de una subcultura a otra. Esto también es una forma de extranjerismo. Pero de manera más concreta, un extranjero es aquel que ha sido desplazado de su país o es refugiado, que es el nombre actual con el que se le conoce a este tipo de población. Buscan refugio por causa de una guerra, por causa de un desastre, en fin, pero extranjero es cualquier persona que abandonó su patria, su nicho, su lugar de origen para vivir en otro lugar que no es el propio y que le es ajeno, por supuesto. En el caso de los huérfanos son aquellos niños que perdieron a sus padres en guerras, en desastres, en enfermedad, padres ausentes, incluso un accidente le acabó las ilusiones a un niño. Puede también de un niño ser huérfano porque su padre está en la cárcel. Y las viudas, por supuesto, son aquellas mujeres que han perdido a sus cónyuges de la misma forma como los huérfanos han perdido a sus padres. A estos tres grupos la Biblia les dedica muchos capítulos, porque sin duda Dios es un Dios que tiene en mucha consideración a este segmento poblacional. Quisiera aprovechar un momento para hablar de las viudas. Si bien es cierto la lección no tiene como propósito hablar de las viudas, quisiera compartir lo que la Biblia habla acerca de cómo debe ser el tratamiento de la iglesia hacia ese segmento. La Biblia dice, si hay viudas jóvenes, que se vuelvan a casar. Si las viudas son mayores, pero tienen hijos, que los hijos atiendan a la viuda. Pero si hay viudas que no tienen hijos y no tienen familiares, la iglesia tiene el honor de atenderlas. Entonces, hermanos, préstenle atención a esta tríada. Repito, si las viudas son jóvenes, el consejo bíblico dado por Pablo es que se vuelvan a casar. Si las viudas tienen hijos, que los hijos cuiden a su madre. Y si las viudas no tienen hijos, no tienen familiares, la iglesia tiene el deber y el honor de atenderlos. Esta reflexión me pareció importante debido a que la iglesia a veces es objeto de ataques porque supuestamente no atiende a ciertas viudas que tienen hijos, que estos hijos, como no son miembros de la iglesia, entonces estos hijos quieren recargarle a la iglesia la atención que por derecho natural y por derecho constitucional tienen con esa madre o con esos padres.
Es habitual que dividamos nuestro estudio en tópicos y el primer tópico que vamos a analizar es la vida y el ministerio de Jesús. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, pero particularmente el versículo 16, se narra un incidente que a veces pasa desapercibido. En este texto se nos dice que Jesús, conforme a su costumbre, fue a la sinagoga un sábado y le entregaron el libro para leer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Como les decía, este incidente pasa desapercibido, porque creemos que es una narración casual, pero no es así. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo dirigida por el Espíritu Santo. Hay una de las secciones de la liturgia o del culto judío que se da dentro de la sinagoga que se llama la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Este vocablo, su definición más sencilla sería conclusión. ¿Qué es la Haftará? Es la lectura de los profetas. Hubo un tiempo en que se dio un decreto que prohibía a los judíos la lectura de la Torá. En ese orden y respetando, por supuesto, ese decreto que era conminatorio contra los judíos, los sabios de esta religión instruyeron a su pueblo diciendo que en virtud de que no se podía leer la Torá, pues entonces que se leyera la Haftará. Y la Haftará no es otra cosa que la lectura de los profetas, de los Neviim. Por coincidencia, usted juzgue si esto era coincidencia o si estaba dentro del diseño, dentro de los planes que Dios tenía para Jesús. Jesús fue ese sábado a la sinagoga de Nazaret, su pueblo natal. Cuando él entró, ese sábado debía leerse el capítulo 61 de Isaías. Debía leerse ese sábado. Por coincidencia le entregan a Jesús el libro para que él lo leyera. Y precisamente se levanta y lee. La lectura no era nada del otro mundo. Lo que llamó la atención fue lo que acto seguido hizo Jesús cuando dice: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Los que estaban allí no captaron en el momento lo que Jesús quiso decir, pero tiempo después reaccionan y lo que ellos están entendiendo es: tú nos estás diciendo que tú eres el cumplimiento de esa profecía de Isaías. Y ustedes pueden leer el resto del relato y quisieron despeñar a Jesús, quisieron matarlo, sus propios conciudadanos, sus propios connacionales. Pero Dios intervino para librarlo. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Cuando Cristo vino para desarrollar su ministerio terrenal, los pobres, las viudas y los huérfanos realmente eran marginados. Por ejemplo, si un hombre era pobre, a él se le marginaba de la sinagoga. Se creía de que él, si era pobre, es porque la maldición de Dios recaía sobre esa persona. A las viudas, los funcionarios déspotas que son descritos en la parábola del juez injusto con la viuda, se aprovechaban de su posición dominante para atacarlas, para burlarlas, para aprovecharse de ellas. Ni qué decir de los huérfanos. También eran una población muy despreciada y muy marginada en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Es allí cuando la enseñanza de Jesús va a tener relevancia para este segmento. Sin embargo, la enseñanza de Jesús va a traer esperanza a cada uno de estos tres segmentos poblacionales. Le dedicó mucho tiempo a los pobres, les trajo aliento a las viudas y le trajo consuelo a los huérfanos. El mesianismo de Jesús se evidenció cuando Juan el Bautista envía a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que habíamos de esperar o debemos esperar a otro? Porque es que Juan, a pesar de que era profeta, no entendió la naturaleza de la misión de Jesús. Y este es un punto muy importante, porque a veces nosotros hemos llegado a creer que los profetas deben saberse todo y deben tener una vida perfecta e inmaculada.
No, queridos, los profetas también son humanos y cometen errores, tanto personales como de comprensión e interpretación de las Sagradas Escrituras, y Juan el Bautista no escapó a esta realidad. Frente a esta pregunta, Jesús no le dice nada, simplemente le dice a los que fueron, a los emisarios de Juan, les dijo, vayan y díganle a Juan, los pobres son atendidos, las viudas son atendidas, los huérfanos son atendidos, los ciegos reciben la vista, los cojos reciben la locomoción, a los sordos se les abren los oídos, etc. Con este mensaje que le llegó a oídos de Juan, Juan entendió que efectivamente la misión y la naturaleza de la misión del Mesías distaba mucho de la forma como se les había enseñado a los judíos por parte de los fariseos cómo sería el Mesías. A ellos se les había enseñado que el Mesías llegaría con vara de hierro y expulsaría a los odiosos romanos del territorio para finalmente él establecer un reino que dominaría todo el mundo. Esa era la percepción equivocada que tenían los dirigentes religiosos. El mismo Jesús tuvo que venir para echar por el piso esa mala interpretación. Hoy, nosotros entendemos que el ministerio de la iglesia es también atender a los pobres, pero Jesús dijo algo muy interesante. La misión de la iglesia no es atender a los pobres. La misión de la iglesia es predicar el evangelio y a los pobres siempre los vais a tener entre vosotros. En consecuencia, la orden de Jesús para la iglesia no es que se convierta en un banco de suplir necesidades. No es un banco para los necesitados. Sí es un mecanismo que puede ayudar a atender los pobres reales, genuinos, convertidos dentro de la iglesia, no a los avivatos que se acercan a la iglesia pasándose por pobres, sabiendo que tienen cómo trabajar. En este aspecto, queridos, debemos ser muy cuidadosos. En calidad de pastor, a mí me ha tocado ver personas que se hacen pasar por pobres. Y entonces cuando no se les atiende, atacan a la iglesia diciendo, esa no fue la misión. Jesús nos dijo que debiésemos atender a los pobres, sí, pero también las Sagradas Escrituras ordenan, el que no trabaje, que no coma. Eso es una enseñanza, pero hay muchas personas que son unos sinvergüenzas, perdónenme el término, son unos verdaderos aprovechados de lo que la iglesia hace. No es la misión de la iglesia atender a los pobres. Forma parte de la misión de la iglesia, pero no es la misión principal. Su misión principal es impartir el evangelio de las buenas nuevas, que Cristo viene pronto. El segundo tópico lleva por título la provisión de Dios para los pobres. Los escritores bíblicos tuvieron muy en cuenta a los pobres al momento de escribir. Si nosotros comenzamos desde el Pentateuco o la Torá, encontramos que en la ley de Moisés, que no fue que Moisés la hizo, sino que así se le llama, que Moisés consigna, que Moisés escribe en un libro diferente a los 10 mandamientos que son escritos por el dedo de Dios. Moisés no escribió los 10 mandamientos. En la ley de Moisés se estipulan regulaciones muy precisas, iba a decir reglamentos, se estipulan regulaciones muy precisas de cómo atender a los pobres. Por ejemplo, aquí en el libro de Éxodo, el capítulo 23, ustedes lo pueden leer, se nos dice lo siguiente: 6 años tú sembrarás tu tierra, y todo lo que tú coseches pues será para ti, pero el 7º año no cultives la tierra. La naturaleza dirigida por Dios es sabia, y en ese 7º año, cuando no se cultivaba, la tierra producía fruto de las semillas que habían quedado en el momento de la cosecha. Y entonces la orden de Dios, la indicación de Dios es esa cosecha, esos frutos de ese 7º año serán para los pobres. Dios aquí cubre 2 elementos. En primer lugar dice, ese 7º año deja reposar la tierra para que se oxigene, para que se recupere. Y además, lo que produzca la tierra, déjaselo a los pobres y a las bestias del campo, que son mías y tú eres mi mayordomo, y ellos tienen también el derecho a comer. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que los pobres a veces son clasificados como mis hermanos más pequeños. Es posible que Jesús haya tenido a los pobres bajo ese concepto cuando dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis.
La Biblia tiene declaraciones como la siguiente: el que da al pobre no empobrece. Y también quien presta al pobre o quien da al pobre, presta a Dios. Es mejor. Quien da, no presta, quien da al pobre, presta a Dios. Creemos entonces que este es un buen negocio. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer para poder ayudar a los pobres? La Biblia, dije unos instantes atrás, en boca de Jesús dijo: a los pobres siempre tendréis con vosotros. Hoy hay algunas personas que creen que vamos a acabar con la pobreza. La pobreza nunca se acabará en este mundo. Yo no soy profeta, pero desde que la tierra tiene memoria y desde que la historia nos acompaña, la pobreza siempre ha existido. ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir la pobreza? Probar a los ricos para ver de qué está hecho su corazón, si realmente las riquezas que Dios les ha permitido manejar las utilizarán solo para su beneficio o podrán extender esa bendición a estas personas desfavorecidas. La evidencia también nos demuestra que las personas que ayudan a los pobres se sienten mejor, pero no debemos acostumbrar a las personas que han caído en desgracia. Dele, suministrele, pero que ellos nada hagan de su parte para obtener también el pan cotidiano. Alguien dijo con cierta razón que si alguien te pide un pez, no le des ni el pez, dale una caña de pescar y enséñale a pescar. Eso también es verdad. Con frecuencia, muchas personas terminan mutilando su propio intelecto, terminan minusválidos en lo que compete al desarrollo, al emprendimiento, porque no quieren realmente trabajar. ¿Es esa la visión que de los pobres tiene la Biblia? No. Un pobre es pobre porque, en una lección anterior decíamos, pudo haber caído en una desgracia total. Tenía ciertas posesiones como Job y estas desaparecieron por un desastre o por una quiebra repentina. También debemos recordar que los pobres pueden haber nacido en esa condición o una enfermedad acabó con los recursos o la enfermedad impidió que este hombre o esta mujer o esta familia progresara. En conclusión, el propósito de Dios al dejar a los pobres es para que nosotros podamos ser probados. ¿Qué vamos a hacer si tenemos los recursos para ayudar a esa persona? ¿Nos apropiaremos del dinero que le corresponde a Dios para atender las necesidades del verdadero necesitado? La Biblia nos deja claras enseñanzas sobre el particular. El tercer tópico lleva por título El joven rico. Esta es una de las historias muy interesantes, es una historia que a los niños se les cuenta, es una historia que nosotros hemos leído con mucha frecuencia, pero ¿qué podemos nosotros aprender de la historia del joven rico? La Biblia nada dice de su origen, no se dice de qué población de Israel era, lo que sí sabemos es que él era judío, debido a que él respondió a la pregunta de Jesús: ¿conoces los mandamientos? Y él dijo: los conozco desde mi mocedad, desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice: una cosa te hace falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Cuando esta lectura se ha hecho y ha caído en oídos de gente malintencionada, dicen: ahí están pintados los atracadores estos, que quieren vivir tranquilos a expensas del esfuerzo laboral de otro, porque se supone que el joven rico, si era rico, es porque era trabajador, pero la evidencia dice que él heredó de sus padres eso. Jesús vio su corazón. Él dice que amó a ese muchacho. Era un hombre bueno. Tanto es así que Jesús lo invita a seguirme. Y a ese muchacho le dice lo mismo que le dijo a los otros apóstoles: ven y sígueme. Jesús vio que en él había algo bueno, pero el amor a las riquezas hizo que este joven tomara la peor decisión de su vida. ¿Por qué? A él se le olvidó que Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna. Ocurre hoy lo mismo, no hay que irse tan lejos en el tiempo. Es verdad que la historia del joven rico nos es ilustrativa,
Pero en el tiempo actual, ¿cuántos jóvenes, cuántos hombres, cuántas mujeres que han sido bendecidas con los recursos creen que tienen garantizada la vida? Y se dan cuenta que no es así. ¿Cuántas biografías de hombres adinerados demuestran que la posesión de las riquezas no es en sí misma garantía de felicidad? ¿Cuántos hombres ricos se han suicidado? ¿Cuántos industriales han tenido una vida miserable porque cambiaron el dinero que se va a acabar por una eternidad que Dios ofrece? Hoy te podrán decir que es una utopía. Mira, yo prefiero 1000 veces creer en esta utopía, que no, para mí no es una utopía, que creer que porque yo tenga dinero, yo tengo garantizada la felicidad. Tú sabes que no es así. Por eso la historia del joven rico es aleccionadora para nosotros en el día de hoy. Es muy importante, es actual. No negocies la vida eterna por unos míseros talentos de esta tierra. No cambies la eternidad por miserable joya, dinero, oro o lo que tú quieras de esta tierra. Jesús te ama a ti, no ama tus tesoros. Y también es cierto que a todo el mundo Dios no le va a decir que venda sus propiedades. Eso no es la enseñanza. El que Jesús le haya dicho al joven rico que venda todas sus propiedades no es aplicativo en todas las circunstancias. No lo es. Lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico es, si tú en verdad quieres salvarte, yo veo que tú tienes mucho apego a las riquezas. Te estoy haciendo la invitación para que te despegues, para que te desprendas de esas riquezas. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Biblia que el joven posiblemente agachó la cabeza y se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Prefirió quedarse con sus posesiones, que no sabemos qué pasó al fin, porque la historia de este joven se diluye en el tiempo y nunca más se vuelve a mencionar, a pesar de que los 3 evangelios narran de esta experiencia, de esta historia de este joven a quien Jesús amó. ¿Qué hemos de hacer nosotros? ¿Hemos de dilapidar nuestras riquezas en juegos de azar o las hemos de utilizar para hacer tesoros en el cielo, o despreciaremos la invitación a la salvación que Dios nos hace simplemente para aferrarnos a unas riquezas, a unos recursos que tarde o temprano perecerán, y si ellas no perecen, perecerás tú, porque la ley de la vida es inexorable. Todos moriremos algún día. El cuarto segmento lleva un título pequeñito, Zaqueo. Este personaje es muy emblemático y famoso en la Biblia. De él se dice que era bajito, era pequeñito, era chaparro, era enanito. No sabemos cuál era la estatura de Zaqueo, pero lo que a Zaqueo le faltaba de estatura, le sobraba de ambición. Él era uno de los jefes de publicanos. Hay que diferenciar entre Mateo, que era publicano, y Zaqueo, que era publicano. Mateo era un cobrador de impuestos ordinario, común y corriente. Posiblemente Mateo le debía rendir cuentas a Zaqueo, porque Zaqueo era el jefe de los publicanos, me imagino, una comarca, de una región a la que le habían asignado los romanos el cobro de los impuestos. Zaqueo era odiado, era despreciado por sus conciudadanos y a él lo llamaban pecador. Pero ese hombre, cuando se encontró con Jesús, que parece también una coincidencia, que de coincidencia nada existe, él estuvo dispuesto, y lo primero que hace Zaqueo cuando Jesús lo aborda y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, Zaqueo voluntariamente, sin que Jesús le diga, ve y vende todo lo que tienes. Y aquí vale la pena recordar que lo que dijimos hace unos instantes se aplica. A todo el mundo no se le ha de decir, ve y vende todo lo que tienes. Zaqueo no recibió esa orden, pero de su propio corazón, sabiendo que había sido un tramposo, un ratero de cuello blanco, le dice a Jesús, voy a devolver el doble. Realmente él debía devolver el cuádruple, y así lo hizo. A Zaqueo no le importó las posesiones, lo que más anhelaba era tener paz en su corazón, una conciencia tranquila.
Yo recuerdo siempre a una persona muy querida en mi vida, muy querida, muy apreciada, que siempre me dice, es que las personas que tenemos una conciencia limpia, dormimos tranquilo. Y por supuesto me lo decía porque yo a veces tengo problemas de sueño. Me duermo cuidando un tigre, pero soy muy rápido para despertar y luego me toma tiempo para dormir. Disculpen que haya hecho este comentario, pero la verdad es esta. Zaqueo lo que más deseaba era tener una conciencia limpia, dormir tranquilo. Y este llamado que Jesús le hizo le cayó como anillo al dedo. Era la oportunidad. Delante de su familia, él quedó bien. Delante de la sociedad que antes lo atacaban, que le endilgaban, que le arrostraban el epíteto de ratero y pecador, ahora Zaqueo estaba libre. Y su corazón rebosaba de gratitud por su Salvador. Y prepárate, si tú te salvas, vas a encontrarte con Zaqueo. Si yo me salvo, espero tener a Zaqueo de vecino, porque ya es un buen hombre, transformado completamente por el poder de nuestro Dios. Zaqueo es una ilustración muy clásica, muy clara, de lo que puede hacer el Espíritu de Dios, obrando con poder en el corazón de los grandes industriales. ¿Sabías tú que nosotros debiésemos tocar las puertas de estos hombres, que muchos son filántropos, y enseñarles que lo que ellos poseen no es de ellos, que Dios les ha permitido manejar esos recursos, en primer lugar, para que esparzan el Evangelio? Ustedes recuerdan de José de Arimatea y de Nicodemo. Eran hombres ricos e influyentes de la sociedad del tiempo de Jesús. Y cuando fueron convertidos genuinamente por Jesús, por el Espíritu, cuando se demostraron abiertamente seguidores de Jesús, sus recursos los utilizaron para hacer avanzar la obra. Ese dinero ayudó a sostener a muchos de los apóstoles mientras iban a predicar el Evangelio. Hoy, ese es nuestro privilegio. Tú puedes tocar la puerta de un industrial, de una persona que tiene dinero, y en el nombre de Jesús, dile, no que siembre. No. No vamos a predicarle el Evangelio de la prosperidad. Este Evangelio de la prosperidad es un verdadero adefesio del Evangelio. Vamos a predicarle el Evangelio de Cristo, que lo dejó todo en el cielo para venir a salvarnos. Lo mismo le puedes tú decir a uno de estos grandes hombres que tienen dinero. Zaqueo, a diferencia del joven rico, no le importó nada. ¿Tú qué harás, mi querido amigo? Hablemos del quinto y último tópico, que lleva por título, ¿has visto a mi siervo Job? La Biblia describe a Job de una manera maravillosa, pero no es el autor, es el mismo Dios, el mismísimo Dios, quien hace una descripción estupenda de las características de este hombre. La Biblia dice que Dios dijo de Job, a espaldas de Job, que Job era un hombre íntegro, era un hombre bueno, era un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay un video que yo emití, que ustedes lo pueden encontrar aquí, donde hablo de Job. Tú puedes entender mucho mejor lo que estoy tratando de decir de él, aunque no es el momento, pero te lo recuerdo. No está nada mal, ¿verdad?, que Dios te llame a ti, tú eres una persona intachable y recto, pero que te diga que tú eres perfecto, oígame, yo la verdad es que me sentiría muy feliz. La Biblia dice que el mismo Dios que recorre la tierra con sus ojos, que escudriña el corazón y el pensamiento de los hombres, le dijo al adversario nuestro, no hay como él en toda la tierra. Y acuérdate de algo, Dios no es mentiroso. Si Dios dijo eso es porque así era. ¿Qué características tenía Job en cuanto a esto de ayudar a los necesitados? La Biblia dice, allá en el libro de Job, que tú lo puedes buscar, dedícale tiempo a estudiar. ¿Sabes? Voy a hacer un paréntesis. Cuando yo doy mis clases, mis alumnos saben que a veces les digo unos términos y ellos quieren saber el significado. Y yo les digo, investíguenlo. Porque la evidencia pedagógica me ha enseñado que cuando yo le doy algo masticado, eso es una forma eufemística de decir, cuando le hago muy fácil la adquisición del conocimiento, la persona no aprovecha, no valora esto. Por eso te digo, ve al libro de Job y te vas a encontrar que en el libro de Job se dice que él mismo, Job, dice
cuando las personas llegaban a mi casa, ninguno se iba con las manos vacías. Yo era realmente un mecenas. Yo era una persona que ayudaba a todo el mundo y todo el mundo tenía que ver conmigo. Cuando yo estaba en la buena, yo tenía amigos por montón y los pobres se multiplicaban, llegaban y yo les daba. Ese era el corazón de Job. Y aunque él cayó en la desgracia absoluta por culpa del enemigo, sin que él supiese qué era lo que estaba pasando, Dios nunca lo abandonó. Y sabes, el ejemplo de Job es vibrante para nosotros hoy. Un industrial que quede en la ruina, pero que tiene el temor de Dios, puede levantarse en el nombre de Dios. Dios necesitaba a ese hombre aquí en la tierra. Le permitió que pasara por ese crisol terrible. Perdió todos sus hijos, perdió la posesión. Perdió todo, hasta su propia salud, pero se mantuvo incólume, inquebrantable, firme como una roca. Y el Dios del cielo se regocijó. Dios quedó bien parado delante del universo por la experiencia y la actitud de Job. Y a ese hombre íntegro, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios le volvió a dar duplicado todo cuanto había perdido por la insidiosa acción del enemigo. Y apreciado hermano, Job es un ícono. Job realmente es para nosotros un personaje digno de imitar en cuanto a esa generosidad. Permite el Dios del cielo que si tú estás escuchando este mensaje, tu corazón sea ablandado por la obra del Espíritu Santo y cuando alguien verdaderamente necesitado llegue a tu puerta o conozcas de esa necesidad, tiéndele la mano, porque Dios devolverá con creces lo que nosotros hacemos por amor a uno de nuestros hermanos más pequeñitos. Que la paz de Dios esté contigo, mi querido hermano, mi querida hermana, mis queridos miembros de la familia Emergencias Bíblicas. Que disfruten de su relación con Dios es mi deseo y mi oración. Bendiciones.